Las acciones chinas no paran de caer. Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a mi canal Aprende e Invierte. Bueno, pues en el video de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de las acciones chinas, qué ha estado pasando, por qué hay tanta tensión alrededor de estas acciones en el mercado de Estados Unidos y por qué han estado cayendo más de un 50% desde máximos históricos que habían tenido. Hablaremos de cómo el deslisteo de la empresa Didi Global está afectando empresas muy grandes chinas como Alibaba, Tencent, JD, que si tú eres un inversor de estas empresas, de estas acciones chinas, debes de ver este video para enterarte bien qué está pasando y qué posible comportamiento podemos ver en bolsa dependiendo del riesgo o no que pueda representar esta salida de la bolsa de Estados Unidos de Didi. Como hemos visto recientemente, tras la noticia de Didi, tan solo 5 meses después de que se haya enlistado en la bolsa de los Estados Unidos, más específicamente en el mercado de Nueva York, esta empresa Didi Global anuncia su retiro inminente, este retiro de la bolsa de Estados Unidos para empezar a cotizar en el mercado de Hong Kong. Así que el viernes pasado, Didi, a través de su cuenta de Weibo, que es como un Twitter chino, anunció su salida de la bolsa de Estados Unidos y la acción tuvo una caída del más del 30% en ese mismo día. Todo esto después de las regulaciones y las preocupaciones, tensiones que habían habido con el gobierno chino, ya que tampoco habían hablado y acordado muy bien esa salida a bolsa. Didi se aventó a salir y a empezar a cotizar en los Estados Unidos sin antes pasar por esas regulaciones tan estrictas que tiene el gobierno chino con sus empresas grandes. No me quiero meter mucho en política, pero sabemos que el gobierno chino es bastante caritativo con la sociedad y no quiere que una sola empresa o una sola persona se beneficie más que los demás. Es por eso que tiene regulaciones muy estrictas que las empresas tienen que seguir, aportaciones al gobierno, bastantes impuestos y muchas regulaciones en cuanto al tema de cotizaciones y de expansión de empresas. Ya que en junio, justo antes de que empezara su cotización en bolsa, se abrió una investigación antimonopolio por parte del gobierno chino a la compañía. Y aún así, Didi no quiso hacer más caso y salió a cotizar. Tan solo en su debut el primer día recaudó más de 4.400 millones de dólares. Uno de los más grandes y de los mejores debuts que había visto en la bolsa de valores de los Estados Unidos, recaudando y terminando un market cap, una capitalización de mercado de 80.000 millones de dólares. Justo 2 días después de su salida a bolsa, el gobierno chino abrió una nueva investigación, esta vez para la seguridad nacional y el interés público, ya que el interés chino alegaba que Didi manejaba información demasiado frágil y no le gustaba para nada que se abriera sus puertas, sus libros de contaduría a los reguladores estadounidenses, ya que parece como que les estuvieran dando información. Empezó a bloquear sus operaciones en China, empezó a bloquear las aplicaciones en el mercado chino, empezó a bloquear nuevos ingresos de nuevos usuarios y desde su máximo histórico de la salida a bolsa, las acciones ya han retrocedido casi un 70%, perdiendo casi todo su valor. Y seguramente te estás preguntando, si el problema está con Didi Global, ¿por qué afecta a compañías tan grandes como Alibaba, Tencent, JD? Y esto es porque recordemos que al mercado le gusta anticipar posibles problemas o posibles positivismos en la bolsa al alza. Y en este caso no es una noticia tan positiva, al contrario, es bastante negativa, ya que si están surgiendo estas regulaciones tan estrictas por parte del gobierno chino para Didi Global, que nos asegura que no puedan hacerlo también con Alibaba, con Tencent, con JD. Es por eso que estamos viendo los titulares de las noticias hoy en día diciendo que Alibaba está en posible punto de quiebre de salir de la bolsa de Estados Unidos, que Tencent, que JD están en peligro de que dejen de cotizar. Está habiendo bastante miedo en el mercado, las noticias no paran de esparcir ese miedo por todo el mercado y las acciones se han ido desplomando, ya perdiendo más de la mitad de su valor que tenían en máximos históricos. Y es posible que si estás viendo este video tú tengas inversiones en estas acciones o tal vez lo estés considerando con los posibles precios tan bajos que estamos viendo. Todo dependerá de cómo tú veas el mercado, si asumes que este es un riesgo que puede pasar, que es tan solo temporal, o que es un riesgo que puede persistir, incluso llegarse a dar un deslistamiento de estas acciones chinas como Alibaba y las que ya he mencionado. Ahora vamos a pasar a ver lo interesante. A mí en lo personal me gusta mucho la compañía Alibaba, he visto sus números y me ha llamado mucho la atención la cotización a la que está
valorando actualmente el mercado. Veremos cómo ha estado reportando sus reportes financieros para ver si vale la pena o no invertir en ella. Ojo, esta no es ninguna recomendación de inversión, está muy alarmante el riesgo que está teniendo, entonces tan solo vamos a evaluar la compañía en sí, no la acción. Ya será tu decisión si inviertes o no en esta acción que aún de momento tiene un riesgo de que se desliste de la bolsa de los Estados Unidos. Pero antes de pasar a ver los números, quiero que entiendas los posibles riesgos a lo que esto conlleva. Más que nada es el precio a lo que puede valorar el mercado con todas estas noticias negativas, ya que en un deslistamiento puede haber un proceso obviamente muy tardado que puede durar hasta 3 años para el deslistamiento total. Tiene que haber un precio al que van a dejar de cotizar las acciones, puede que la empresa Alibaba vaya a recomprar estas acciones. Recordemos que las acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, más específicamente en la de Nueva York, son holdings que están en Islas Canarias. Simplemente es como un intermediario que invierte en acciones de Alibaba, pero no estás comprando directamente la acción en el mercado de Hong Kong, estás comprando un derivado de un fondo que tiene acciones de Alibaba. Es por eso que tras un posible deslistamiento puede haber un proceso muy tedioso en el cual las acciones pueden perder bastante valor, ya que se van a estar dando esas ventas para pasar al mercado de Hong Kong. Una forma muy fácil de protegerte de esto puede ser comprar acciones directamente en el mercado de Hong Kong. Lo puedes hacer en brokers como Interactive Brokers, que te permite invertir en mercados de todo el mundo. No está patrocinado este video, pero es un broker muy bueno internacional que te recomiendo. Entonces vámonos directamente aquí a la computadora para ver los números de Alibaba. Vamos a empezar en Yahoo Finance. Vamos a buscar aquí a Alibaba, aquí lo tenemos en el mercado de Estados Unidos. Vamos a ver aquí cómo ha estado cotizando la acción. Aquí podemos ver el precio. El día de hoy tuvo un repunte bastante bueno, aquí lo podemos ver, después de estar en los $110 aproximadamente por acción. Ahorita se encuentra arriba de los $125, fue un repunte bastante bueno de un poco más del 10%. Y aquí podemos ver también, desde que comenzó el año no ha parado de bajar. Vemos que comenzó el año aproximadamente en los 236 y ya va por 125. En 5 años podemos ver la subida que tuvo hasta el pico que marcó en 2020, septiembre del año pasado, y no ha parado de caer, como podemos ver aquí. Entonces vamos a ver un poco los financials. Primero hay que ver el resumen que aquí nos deja. Estoy usando ahorita la página de Yahoo Finance, muy buena, muy resumida información para que empieces a valorar las acciones, las empresas, de las acciones que tú quieras invertir. Aquí podemos ver, ahorita cotiza a un P ratio, un PER de 17.69, lo cual es bajo para una empresa de crecimiento. Claro que hay que descontar el riesgo que conlleva ahorita invertir en esta acción. Por eso el mercado lo está valorando tan bajo. Ahorita vamos a pasar a ver más específicamente en financials. Vamos a ver sus últimos reportes. Aquí vemos de manera anual los últimos reportes de los últimos 4 años. A partir de 2018 vemos que las ventas, o sea los ingresos, han estado subiendo, han ido en aumento. 250,000 millones en el año 2018, 376,000 millones, 509, 717 y en los últimos 12 meses a día de hoy 814,000 millones. Entonces vemos que está en aumento claramente en los ingresos, las ventas que tiene esta compañía. También vemos que por su parte igual sube un poco el costo de estas ventas, pero se mantiene un profit, un margen de ganancia muy positivo que también va en aumento. También podemos ver de este lado su balance financiero para ver sus activos, sus pasivos. Vemos que total tiene 1,690,218,000 activos. Vemos que tiene mucho menos pasivos, eso es algo bueno, significa que no está tan endeudada. Por su parte en el cash flow podemos ver que sigue aumentando su inversión, está yendo en aumento, lo cual es positivo, sigue invirtiendo. De hecho ahora vamos a hablar un poco más acerca del último reporte que dio. Aquí como pueden ver falló en su beneficio por acción. Ahora vamos a hablar un poco más detalladamente de eso. Aquí tenemos un resumen del último reporte trimestral que dejó en septiembre de este año 2021. Vemos que, como les estaba comentando, las ventas superaron las previsiones, de hecho siguen en aumento. Lo único que falló fue el beneficio por acción, las ganancias netas de este trimestre. Vemos que generalmente suele dar un trimestre muy fuerte el tercer trimestre de este año. Proyecta aún un crecimiento entre el 20 al 23% interanual el próximo año 2022. Eso es algo muy interesante. Vemos que sigue teniendo bastante cuota de mercado en
la venta minorista en China. Eso es algo muy interesante que igual muestra mucha fortaleza para el mercado de Alibaba. Su negocio de cloud computing es uno de sus más fuertes. De hecho, si mal no recuerdo, creció arriba del 30%. Aquí está, 33% interanual. Eso es mucho más que su crecimiento normal, lo cual está ayudando bastante a generar incluso más dinero, y sigue diversificando sus fuentes de ingreso a lo largo de diferentes mercados. Aquí ya podemos ver la gráfica. Aquí, como podemos ver, sufrió una caída comparado al trimestre interanual. Fue una caída que asustó mucho a los inversores. Ahora vamos a pasar a verlo más detalladamente, pero seguimos viendo que las ventas siguen en aumento. Aquí en esta otra página podemos ver también sus márgenes de crecimiento. Vemos cómo ha crecido alrededor del 20%, 40%, arriba del 50% ha crecido también sus ventas. Pero como les dije, en este último trimestre que reportó, no hubo tanto crecimiento como se esperaba. Generalmente el tercer trimestre suele ser bastante fuerte, más fuerte que el segundo, pero vimos que esta vez no fue la ocasión, y eso espantó mucho a los inversores, pensando que ya no está creciendo, aunado a las tensiones que estaba teniendo con China. Eso fue lo que causó incluso más caída en su acción. Aquí podemos ver cómo no ha parado de caer durante los últimos meses. A partir de octubre del año pasado ha ido en declive, cayendo fuertemente. Ahorita se posiciona, tuvo un ligero repunte al alza tras tocar los $108.5 por acción. Aquí podemos ver de nuevo las ganancias y los ingresos. La sorpresa fue negativa, ya que no cumplió los estándares, los estimados de Wall Street, y eso hizo que aún cayera más la acción. Aquí podemos ver, abrió con un gap bajista y siguió su camino bajista hasta los $108 que les dije, 108.5. Aquí vemos que superó sus expectativas y tuvo una sorpresa positiva, y tuvo un ligero repunte al alza, pero luego siguió cayendo con todas las tensiones que está habiendo. Tenemos que el siguiente reporte financiero va a ser en febrero, 2 de febrero de 2022. Vamos a ver cómo sale ese reporte. Va a estar muy interesante para ver si logra superar las expectativas. Aquí, como podemos ver, no hubo un crecimiento tan grande entre el trimestre anterior al trimestre que reportó apenas. Como podemos ver, de manera trimestral suele ser muy difícil predecir el crecimiento. Vemos que unas veces iba al alza, unas veces supera expectativas, otras no. Puede decrecer durante los trimestres del año, pero es importante fijarse a largo plazo. Si es que quieres invertir en esta compañía a largo plazo, que es lo más recomendable, ver el crecimiento interanual que ha tenido, que es brutal, es una cosa impresionante. Alibaba siempre ha demostrado ser una acción de crecimiento muy buena. Claro que para invertir en ella tienes que asumir el riesgo del posible deslizamiento o futuras regulaciones más estrictas con la compañía, no solo de Alibaba. Fue en la que me enfoqué, ya que yo tengo un par de inversiones en ella, un poco de mi capital alocado en esta compañía. Claro que si tú estás dispuesto y piensas que esto aún va a peor, que las regulaciones van a seguir, es posible y puede que siga cayendo incluso más el precio de la acción. Es por eso que tienes que hacer tu debida investigación, sentarte a analizar la empresa, los posibles riesgos, que es el posible deslizamiento de la misma, y valorar si conviene o no arriesgarse para un posible fruto, un posible rendimiento al alza en los próximos años. Pero te vuelvo a repetir, mi única recomendación sería investigar por tu propia cuenta, invertir a largo plazo y no seguir el miedo del mercado. Esto sí va tanto para lo malo como para lo bueno. Cuando tú escuchas demasiada negatividad, no es bueno llenarte de toda esta negatividad. Recuerden que cuando los inversores venden es cuando tú deberías empezar a valorar empresas que estén debajo de su valor en libros, su valor fundamental, para valorizarte en los siguientes años. Y por otro lado, si estás viendo demasiada euforia en una acción, que no paran de decir cosas positivas, como lo vimos con Tesla cuando estaba arriba de los $1,000, que todos pensaban que esto se iba a ir a la luna, y ahora que están saliendo noticias negativas como la venta de acciones de Elon Musk y posibles demandas que está sufriendo, ahí es cuando tú deberías cuestionarte si está una valoración atractiva para empezar a invertir en dicha acción, en ese caso, en este ejemplo, Tesla. Así que en cuanto a Alibaba, yo te lo dejo aquí. Ya tienes mi punto de vista. Yo en lo personal tengo un par de inversiones, un par de acciones de Alibaba. No muchas, tampoco hay que sobreexponerse en este mercado. Recordemos que aún es un mercado emergente, aunque sí es bastante fuerte y China tiene bastante crecimiento. Son muy estrictos con sus regulaciones y hay que estar atentos a ver si no pasa a mayores
este movimiento de mercado que está viendo, esta volatilidad, esta negatividad en las acciones chinas. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya servido mucho este video. No olvides dejar tu like, suscribirte, deja aquí debajo cualquier comentario. Sígueme en mi Instagram, @aprende.invierte, y nos vemos en el próximo video.